capítulo 2. Puse como título esta palabra: desenmascarando al enemigo. ¿Cuántos hoy quieren entrar en una escena donde realmente podamos ver los cielos abiertos y podamos experimentar más y más la gracia poderosa de su Espíritu Santo? Qué lindo es cuando uno puede detectar. ¿Cuántos quieren detectar? A ver, ¿cuántos quieren ser un radar para cuando de pronto el enemigo irrumpa? ¿Cuántos saben que hay luchas espirituales? A ver, ¿alguien sabe que hay luchas espirituales? Muchas veces esas luchas espirituales son aquellas que de pronto vienen y allí están y muchas veces no sabemos cómo pararnos ante ellas. Pero quiero decirle lo siguiente: me apasiona cuando de pronto hay una iglesia que sabe desenmascarar al enemigo y sabe que entiende el principio de la palabra. Mire lo que dice la palabra en Colosenses capítulo 2 en el verso 13. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Mire, lo primero que usted va a entender aquí, que usted y yo, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos. Estábamos que no teníamos esperanza. Dice, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de nuestra carne, dice, nos dio vida. Y hoy quiero declarar que cuando usted entiende, cuando nosotros entendemos la importancia que tiene el poder ver al Dios Todopoderoso ministrando nuestras vidas y primeramente entendiendo la importancia que tiene el ser perdonados. Pero mire lo que sigue diciendo, verso 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15: y despojando a los principados y a las potestades, los escribió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe que si usted entiende, si nosotros entendemos este principio que habla el 14 y el 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? En otras palabras, revocó una sentencia para darnos la libertad. Revocó una sentencia, pero ¿sabe qué? También en el verso 15 dice, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente. Significa que quiero decirle lo siguiente, para que podamos, si nosotros entendemos este mensaje, nosotros podemos entender desde el principio al fin que Cristo ya venció y somos más que vencedores por medio de ese sacrificio que Él hizo. En la cruz, Él exhibió públicamente a todo principado y a toda potestad. Lo que quiero decirle que Jesús destruyó la cabeza del reino del mal y nos toca ahora a nosotros terminar el trabajo que comenzó Jesús. Por eso les invito a recuperar. Número 1, escuche bien, anótelo: la majestad combativa. Ser hombres y mujeres que entendamos la importancia que tiene el poder combatir, estar en combate, dar lucha. Y no hay nada más hermoso que tener, número 2, el espíritu de victoria. Sentir que soy más que vencedor.
No es que ande caminando por la calle como un ganador. No, no, no. Estoy hablando que pueda entender el espíritu de victoria. Saber que alguien venció y me dio la autoridad. Él ha limpiado los espacios espirituales y físicos que de pronto vienen contra mi vida. Las luchas vendrán, las situaciones vendrán, pero sabe que el enemigo tiene posibilidad ninguna de ganar. El enemigo no tiene posibilidad de ganar. Ahora, entendamos lo siguiente: si nosotros vamos, y quiero un poco introducirnos en esto, si nosotros vemos a David, David se enfrenta a Goliat. Pero sucede que cuando David mata a Goliat, no todo se termina allí. Porque de pronto la victoria fue grande, pero siempre, escúchame bien, siempre habrá alguien con una reacción de venganza. Por eso es importante cuando muchas veces hacemos actividades espirituales, cuando de pronto las personas son libertadas, cuando de pronto hay confesión de pecado, cuando de pronto pasan muchas de las cosas, hay un espíritu de venganza que tratará de, como quien dice, de irrumpir y tratar de romper lo que se había establecido. Pero mire lo que dice Segunda de Samuel 21:18, Segunda de Samuel 21:18. Aleluya. Otra segunda guerra hubo después en Gog contra los filisteos. Entonces, a ver, ¿sí? Ahí estamos. Contra los filisteos. Entonces Sibicaí Husacita mató a Asab, quien era uno de los descendientes. Mire, una de las cosas que me impresiona, dice que otra vez hubo guerra. Y dice que los filisteos volvieron a venir. ¿Por qué? Porque de pronto ellos sabían que siempre estaban, como quien dice, confrontando. Y hay una palabra, hay un momento en que dice que David se cansó. Y cuando David se cansó, vino a Abisai y lo ayudó. Porque de pronto quiero decirle lo siguiente: hay un momento determinado en nuestras vidas que tal vez te vas a cansar. Pero qué importancia es poder trabajar en equipo, qué importancia es poder tener alrededor de nuestras vidas gente que pueda ser el soporte espiritual, gente que de pronto pueda ser gente que entienda la importancia que tiene el poder decir: Señor, una vez más, Señor, me voy a levantar y voy a romper toda fuerza espiritual que venga para destruir la fortaleza, para venir en contra de tu vida. Y ¿sabes qué? Tú tienes la autoridad para reprender a todo diablo. Tú tienes la autoridad para reprender a toda tentación. Tú tienes la autoridad para reprender a todo pecado. Tú tienes la autoridad. Pero muchas veces nos encontramos que estamos cansados. Pero ¿sabes qué? Entendemos lo siguiente: el enemigo siempre se levantará para destruir el propósito que Dios tiene en tu vida. Pero hay algo que usted tiene que entender, que tenemos que entender. La importancia de lo que decía recién acerca de la posibilidad, de la majestad combativa, ser combativos, dar lucha, no decir, bueno, esta situación me pasa. No, cada vez que vengan circunstancias, usted que se levante como un guerrero. Abisai estaba allí, David se cansó, pero estaba allí su siervo, la persona que él había capacitado, la persona que había sido instruida. ¿Sabe qué? Estaba allí, ¿para qué? Para combatir.
Y hoy quiero declarar que va a venir, se va a levantar en esta casa, se van a levantar hombres y mujeres con un espíritu combativo. Se van a levantar hombres de fe, mujeres de fe, gente que tenga el espíritu de la victoria, gente que crea lo que hemos leído, que por su llaga nosotros fuimos curados. Gente que entienda que en la cruz del Calvario Él exhibió públicamente a todo principado, a toda potestad, y nos ha hecho más que vencedor por medio de su sangre poderosa. Entonces entendemos la importancia. Dice que había, además del filisteo, del que había matado David, había cuatro gigantes más que eran de, como quien dice, habían sido gente que el enemigo muchas veces pone. Y podemos ver, debemos saber que los gigantes que presentaron los filisteos eran la reserva. Eran, en otra palabra, era como manotones de ahogado. Ya se lo habían matado a Goliat y ahora estaban presentando a otros 4 más para impresionar. Y yo quiero decirle lo siguiente, escúcheme bien: la última inversión que el infierno está haciendo para que muchos de los que creen en Cristo se aparten, muchos de los que creen a Cristo a través de las pruebas espirituales, usted pueda, como quien dice, desmayar y decir: no sigo más. El enemigo ha presentado y está presentando a su gigante porque sabe que el tiempo se le acorta. Hoy quiero decirle, se tiene que levantar en esta casa un espíritu de combate. No se quede de brazos cruzados. A ver, yo creo que yo le estoy hablando a gente que está entendiendo que se van a presentar luchas espirituales. El apóstol Pablo dice: es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, entremos al reino de los cielos. Significa que el espíritu combativo se va a levantar en nosotros, se va a levantar a favor de nosotros para vencer toda fuerza del mal. Y ¿saben qué? Muchas veces los gigantes, el adversario, se han quedado sin estrategia, se han quedado sin fuerza, se han quedado, son de una apariencia temible. Pero ¿sabe qué? Qué importante que hoy podamos decir, aunque el infierno se resista, ¿sabe qué? Sabemos que nosotros como iglesia vamos a avanzar, vamos a establecer. Y hoy quiero soltar esta palabra porque entiendo que muchos tal vez cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, se quedan allí quietecitos y dicen: no. Si yo estoy, como quien dice, si yo golpeo el avispero, las avispas me van a atacar. Pero hoy vengo a decirte: empieza a golpear por medio de la cruz a todo principado, a toda potestad, a todos gobernadores de la tiniebla, y empieza a entender que en Cristo somos más que vencedores. Empieza a entender que hay un infierno que se va a resistir, pero hay un poder de Dios que verdaderamente va a establecer el diseño de los hombres y las mujeres que son vencedores en el cuerpo de Cristo. Entienda lo siguiente: el infierno obedece a un gen. ¿Y cuál es ese gen? El gen de los perdedores. Mire, cuando de pronto allí el ángel Lucifer se rebeló contra Dios, en ese mismo momento dejó de tener el ADN de obediencia para entrar en un diseño de desobediencia. Lo primero, escúcheme bien, yo quiero que hoy usted podamos juntos aprender esto. Cuando el espíritu de desobediencia viene y se introduce en nuestras vidas, porque se va a introducir sutilmente, se va a introducir tal vez en una forma, como quien dice, hasta que
creamos que hay una razón de ser. Y muchas veces se levanta en nuestras vidas por la fortaleza, o mejor dicho, no la fortaleza, sino, a ver, ¿viste? Cuando somos duritos, cuando de pronto creemos que tenemos razón, y muchas veces creemos y justificamos actos que nosotros tenemos y le estamos dando apertura a un espíritu de desobediencia. Todo lo que no coordine, escúcheme bien, todo lo que no esté alineado al reino, de pronto eso te va a desviar. La obediencia es una de las características del reino, porque la obediencia es la que te va a alinear al gen de los ganadores, al gen de aquellos que ha creído al poder de la cruz. Y sabe que mucha gente, escúcheme bien, mucha gente dentro de la iglesia muchas veces hizo detonar situaciones, problemas y cosas que afectaron a otros. Y qué bueno que en esta mañana usted pueda entender la importancia que tiene el reino, porque sabe que si usted empieza a tener el gen de los ganadores, usted entenderá que hay una alineación que usted y yo debemos tener, y esa alineación es la obediencia. Cuando usted tiene un espíritu contrario, cuando usted todo lo cuestiona, cuando usted todo cree que usted tiene la razón, usted está dejando entrar, y así dejamos entrar al espíritu de los genes del perdedor. Y entendamos lo siguiente, que es importante que podamos decir: Señor, en esta mañana algo tiene que cambiar dentro de mí. Mire, una de las cosas que hoy quiero decirle es lo siguiente: cuando te crees que todo lo sabes, cuando te crees que nadie te puede enseñar, entraste en el gen de los perdedores. Alguien puede decir amén. Es así. Cuando tú entras en ese que nadie te puede corregir, que tú eres lo más alto de lo más alto, es que estás entrando en un espíritu de rebeldía. Y cuando ese espíritu de rebeldía se manifiesta en tu vida, ¿sabe qué pasa? Pasa lo siguiente, que empiezas a descender, empiezas a caer. Mire, Lucifer era, como quien dice, lo máximo en el cielo. Quien manejaba todas las orquestas, toda la gloria, era hasta que un día en su corazón algo se corrompió. Y cuando se te corrompe algo el corazón, muchas veces te vas a dar cuenta, mejor dicho, no te das cuenta hasta que has descendido. Dios te puede llevar a lugares muy altos, Dios te puede llevar a lugares especiales, pero siempre, siempre, siempre dale la gloria a Dios. Siempre dale la gloria a Dios, siempre glorificar tu presencia. Decile al Señor: simple siervo tuyo. Cuando usted entienda esto, sabe que lo importante que va a hacer, que se va a derribar toda tiranía, se va a derribar todo razonamiento humano, y tú vas a poder entender la importancia que tiene la obediencia. Quiero tocar cuatro cosas que fueron muy importantes en la vida de aquellos hombres que estuvieron alrededor de David. Número 1, obedecer al rey. Segunda de Samuel 21:14. Segunda de Samuel 21:14. Dice:
Y sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonathan en la tierra de Benjamín, en Seba, en el sepulcro de su padre, e hicieron, escúchame bien, aquí está, e hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Después de qué? ¿Después de qué? ¿De que sepultaron los huesos? Después de la obediencia. Después de la obediencia viene todo lo que se va a desatar. Después de la obediencia, mire, el ejército que obedece y cumple orden de su jefe tiene posibilidad de ganar. Y yo quiero decirle lo siguiente, no se trata, escúchame bien, en la vida de David había una característica. David era un hombre que formaba gente. David era un hombre que no era solamente él. Y de eso se trata cuando tenemos el espíritu correcto, de levantar alrededor nuestro hombres que David había formado. Pero David levantó hombres que también lo amaban. Lo primero que tienes que hacer, saber si tienes tu corazón correcto, es si tu amor es sincero para el que te lidera. Si tu corazón es sincero para el que te lidera, ¿sabes qué va a pasar? Tú vas a obedecer. Pero si tu corazón es incorrecto, siempre vas a estar poniendo resistencia, siempre vas a estar poniendo tus razones, siempre vas a estar poniendo tus principios, siempre vas a estar allí, como quien dice, cuestionándolo todo. Los hombres de David amaban al rey, era su pastor. Estaban organizados, trabajaban en plural, entonces Dios les respaldaba. Por eso Abisai llegó en el momento indicado. Cuando David se cansó, cuando aquel filisteo, cuando aquel gigante quiso matar a David, allí apareció Abisai. Y yo quiero soltar esta palabra. Si tú obedeces al rey, llegarás en el momento justo. Escúchame bien, llegarás en el momento justo donde tendrá una palabra de poder, una palabra de autoridad para romper toda fortaleza y todo diseño del infierno que quiera romper el propósito en la vida de tus líderes. Te vas a levantar para obedecer. Porque aquí, escúcheme bien, la obediencia al rey no está hablando de la obediencia que ellos tenían a Dios. No, está hablando de la fidelidad a su padre espiritual, a David. Entonces, la obediencia, número 1. Número 2, amar al rey. Segunda de Samuel 21:17. Le dijeron a David: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Amar al rey significó una protección. Amar al rey fue decir: tú no puedes salir a la guerra, tú tienes que quedarte aquí, porque de pronto, si tú no faltas, tú eres una persona clave en el diseño de la revelación, en el diseño de el qué vamos a hacer. Por eso es importante. Estos hombres tenían en claro, ellos amaban al rey. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que entendemos, que la fuerza armada del reino es la única fuerza bélica que trabaja por amor al jefe. Y aquí sí me estoy refiriendo a Dios. Cuando tú entiendes la importancia de poder entender que somos un ejército,
Poder entender que no eres no eres como quien dice alguien que de pronto el Messi espiritual, que de pronto tienes todas las habilidades y solamente depende de esta persona. No, cuando usted entiende que todo su servicio está puesto a favor del ejército. ¿Por qué? Porque vamos a entender, escúcheme bien, vamos a entender la importancia que tiene el trabajar en equipo. Si eres individualista, te va a comer el lobo. Si eres individualista, el infierno te va a tragar. Pero si eres una persona de reino, si eres una persona que trabaja en unidad, dice: si dos se pusieren de acuerdo en algo y pidieren al Padre, Él lo hará. La importancia que tiene el poder trabajar en equipo. ¿Y sabe qué? La iglesia es un ejército que posee armas desconocidas para el enemigo. Por eso siempre gana. El secreto es amar. Amar a Dios, amar a tu líder, amar a la persona que te lidera, cualquiera sea la área. Entonces, número 1 dijimos, obedecer al rey. Número 2, amar al rey. Número 3, tener el mismo propósito. Tener el mismo propósito. Escuchen, es importante poder tener el mismo propósito. ¿Por qué? Porque de pronto el propósito es lo que define verdaderamente el éxito de la victoria. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene el mismo propósito, no estás por tus propios intereses, tú estás por los intereses del reino. Tú estás pensando no en tu, como quien dice, en tu vanagloria, en tu éxito, o en tu, o que la gente te aplauda o diga: wow. Y yo quiero decirte lo siguiente: si uno entiende la importancia que tiene, mire, entienda lo siguiente: tener el mismo propósito. Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 17, dice: mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en ayuda de David y mató. ¿A quién? Mató al gigante. Mató, ¿por qué? Porque de pronto aquel hombre ya estaba, como quien dice, a punto de matar a David. Pero qué bueno que podamos levantar, y yo quiero soltar esta palabra, que podamos levantar una generación que pelee a favor del reino. Que pelee, escúcheme bien, y en esto tiene que unirse hombre y mujer de Dios. Empieza a conjugarse en una familia que sea fortalecida, que pueda entender la importancia del poder orar los unos por los otros. Escúcheme bien, David ganó cada batalla que él confrontó. David no perdió ninguna de sus batallas. ¿Sabe por qué? Porque tenía gente que tenía el mismo propósito. Y sabe que es muchas veces difícil encontrar esa gente. Pero cuando usted la encuentre, escuche, cuando usted encuentre gente que tenga el mismo propósito, ¿y cómo lo detectas a eso? Pues te vas a dar cuenta por las actitudes, por la forma. Porque muchas veces hay gente que busca o busca solamente posicionarse. Busca solamente como que hablen bien de él, o que de pronto todo lo que se maneje, si no hablan de él, no, eso está mal.
entienda lo siguiente, somos un equipo que de pronto entendemos la importancia que tiene el poder depender de los demás. Por muchos años, las generaciones y en esta parte más que todos los hombres, siempre pensamos que el único que tenía una responsabilidad de ganar un mundial era Messi. Y nunca lo pudo hacer. Y ni lo hizo. ¿Por qué? A ver, ¿cómo que no lo hizo? Pero si ganamos la última Copa Mundial, sí, pero porque hubo un equipo. Porque ya no estábamos dependiendo solamente de lo que Messi hacía. Porque entiendan lo siguiente, escúcheme bien, es importante, cada uno cumple una función importante en un equipo. Y si el Dibu Martínez no hubiera atajado el último tiro que tiró Colomaní, esta hora no estábamos contando la historia. Entienda lo siguiente, es importante que entendamos que muchas veces creemos que los Messi espirituales son los que vienen a salvar una generación. No, ningún Messi espiritual, porque ya hubo un Messi espiritual que murió en la cruz del Calvario y es el único que nos dio la victoria y que nos hizo más que vencedores y nos hizo hombres y mujeres relevantes en el reino para que trabajemos en equipo. David siempre estuvo acompañado con una fuerza élite que tenía su mismo propósito. Descubre el corazón de tus discípulos. Descubre el corazón de tus líderes. Y cuando tú descubres este corazón, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a unir, te vas a pegar. ¿Y sabes qué? Vas a estar siempre ahí, a la disposición para defenderlo cuando haya que defenderlo. Si Abisai no hubiera sido del corazón y no hubiera tenido el propósito que tenía David, ¿sabe qué? Hay mucha gente, escúcheme bien, y esto es una figuración, simplemente cualquier coincidencia es pura casualidad. Pero ¿sabe qué? Si el corazón de Abisai hubiera sido incorrecto, no hubiera defendido, porque podría haber dicho, bueno, pero ahora, ¿quién puede liderar? Ahora puede ser Abisai quien llegue a ese lugar. Hay mucha gente de ese corazón. Hay gente que de pronto está esperando y viendo y queriendo ver la caída. Y no mires la caída. Porque si tú empiezas a mirar la caída de los que te lideran, el que puedes caer eres tú. Y tal vez esto no haya sido lo que, para eso me trajo el pastor esta mañana, para hablarme tan duro así. No. Si usted tiene una experiencia de unidad, si usted tiene una experiencia de grupo, no sea individualista, quítese que lo van a estar aplaudiendo a usted. Si alguien lo van a aplaudir, es aquel que venció en la cruz del Calvario. Escuche, el pastor, el líder, que logre rodearse con alguno de su mismo propósito, seguro que vencerá todas las batallas. ¿Y cómo uno se reúne de esa gente? Tienes que tener, y ahora hablo al liderazgo, tienes que tener la habilidad de poder formarlos. De poder formarlos con tu corazón. Si tu corazón es sano, tú formarás gente sana. Si tu corazón es incorrecto, formarás gente incorrecta. Los que están en el mismo propósito están concentrados en la lucha, no tienen tiempo para otra cosa. Y lo fundamental, se cuidarán la espalda los unos a los otros. Y por último, eran incansables.
Qué bueno es rodearse de esa gente que no se cansa, ¿verdad? Esa gente que siempre está pila, vamos. De eso se trata. Dice, segunda de Samuel, capítulo 21, verso 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Volvieron. Significa que una y otra vez los ataques espirituales van a venir contra tu vida. Y dice, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Entienda lo siguiente, puede haber un cansancio solamente momentáneo, pero solamente será usado para recuperar fuerzas. Mire, David tenía un espíritu combativo 1000 por 1000. Pero era humano, se cansó. Pero lo que de pronto David había desarrollado en su ministerio pastoral, en su ministerio de un formador, era que se había rodeado con gente que tenía un espíritu combativo, que tenía una majestad combativa y que tenía un espíritu de victoria. Siempre estaba pensando, no perderé. Y yo quiero levantar en esta hora una palabra para que usted entienda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si es todo, no hay nada que te pueda vencer, no hay nada que te pueda hacer retroceder, no hay nada que pueda resistir la fortaleza que Dios, no hay nada que pueda voltear la fortaleza que Dios ha puesto en tu vida. Te van a resistir, pero no podrán contra tu vida, porque te levantará como un hombre y una mujer de Dios, con la fuerza de Dios, la fuerza que de pronto representa la resistencia. Aunque vengan 1000 invasiones, siempre estarás parado. Y hoy quiero hablar a la gente incansable, a la gente que tiene el poder de la resistencia. Te golpean por todos lados. Como saben decir, te pegan hasta abajo de la muela y siempre estás parado. De eso se trata el reino. No importa cuántos sean, sino que vayan pasando. Por un camino van a venir, pero por 7 caminos van a huir. Van a venir problemas espirituales, pero te vas a levantar, te vas a levantar, te vas a levantar. El poder de la resistencia es resistir al diablo y él huirá. Está previsto que alguien va a huir de la contienda. Espero que no seas tú. ¿Y quién va a huir? Es el enemigo. ¿Qué es resistir? Resiste es aguantar, soportar, estar pie firme, mantenerse erguido. De eso se trata. ¿De dónde provenían los valientes? Venían de una formación académica de un hombre que había podido resistir todo lo que se le puso al frente. Esos hombres se tienen que levantar. Esas mujeres se tienen que levantar. Los que ¿de dónde procedían estos valientes? Habían venido del endeudamiento, habían venido de ser temerosos, de haber sido empobrecidos, de haber sido perseguidos y además eran enlutados. Pero David hizo los mejores hombres de la nación. No importa cómo vengan, lo importante es cómo Dios formará el carácter de ellos a través de tu vida. Hoy quiero soltar esta palabra y quiero declarar, escúchame bien, que hoy se levantarán gente que ame primeramente lo que dijimos, número 1, que ame
que obedezca al rey. Número 2, que ame al rey. Número 3, tener el mismo propósito. Y número 4, una fuerza incansable. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Levántate para resistir, levántate para pelear, levántate para decir, Señor, ¿de dónde me sacaste y a dónde estoy parado? Y hoy quiero dar un gran saludo a todos esos valientes, a ustedes, a los que no se rinden nunca, a los luchadores que por algún motivo han caído. Pero ¿sabe qué? Que se levantan rápidamente y corren más rápido para recuperarse y vuelto a poner en el puesto de lucha. Quiero saludar a los generales del ejército de Dios, a los que nunca se dan por vencidos. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos. Póngase de pie. Amada iglesia, te saludamos. La verdad que estamos contentos. Acabamos de terminar la reunión y queremos agradecer a todos los que se conectaron, también a todos los que le ponen un like, me gusta, por tus comentarios en la página, y también queremos invitarte que te suscribas al canal de YouTube, así para poder ser suscriptor más. Así que te bendecimos y gracias por todo. Me gusta en Ágape Misión a las Naciones. Bendiciones.